Montevideo, siglo XVIII. Una ciudad en el borde del mundo conocido, donde la fe y el miedo se entrelazan en una danza oscura. Hoy desenterramos un capítulo olvidado de nuestra historia, los papeles del archivo de la Inquisición, documentos secretos, historias de sospecha y poder, y vidas marcadas por la sombra de la herejía. ¿Qué misterios ocultos se encuentran en estas páginas? ¿Qué nos dicen sobre una época donde la religión dictaba el destino? Acompáñanos en Historias Perdidas mientras revelamos lo que la Inquisición intentó borrar del mapa. El primer Congreso del Estado Oriental, que tuvo lugar en 1825, fue un evento fundamental en la historia de Uruguay. Este Congreso, celebrado en la ciudad de Florida, es famoso por la declaración de independencia del Estado Oriental del Uruguay respecto del Imperio del Brasil y por su adhesión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Importancia de los documentos. Los documentos generados durante este Congreso son cruciales porque proclaman la independencia del territorio oriental, estableciendo las bases para la futura creación del Estado uruguayo. Establecen la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que refleja las complejas relaciones regionales de la época. Deliberaciones y debates. Los documentos registran las discusiones sobre la organización política y administrativa del nuevo Estado, que son fundamentales para entender las primeras estructuras de gobierno en Uruguay. Estado actual. Estos documentos han sido en gran parte olvidados o no están fácilmente accesibles para el público general. Aunque algunos han sido preservados en archivos históricos, no se han digitalizado ampliamente ni se han puesto a disposición en plataformas públicas. Como resultado, su impacto en la historia de Uruguay a menudo se menciona de manera superficial, sin un análisis profundo basado en las fuentes primarias. Razones del olvido: acceso limitado. Muchos de estos documentos permanecen en archivos físicos sin digitalizar, lo que dificulta su consulta. Desinterés académico. La historia uruguaya en esta época ha sido explorada, pero no siempre con un enfoque en los detalles legislativos y administrativos del Congreso. Desconocimiento general. La población uruguaya y latinoamericana en general puede no estar al tanto de la existencia de estos documentos y su relevancia histórica. Potencial para el canal. Explorar estos documentos en tu canal podría ofrecer a los espectadores una visión única de los primeros pasos hacia la independencia de Uruguay, revelando detalles poco conocidos y mostrando la importancia de este Congreso en la formación de la nación. Podrías enfocarte en cómo estas decisiones y debates influenciaron el desarrollo político y social del país en los años posteriores. La correspondencia de José Artigas es un conjunto de cartas y documentos escritos por el padre de la patria de Uruguay, que ofrecen una ventana única a su pensamiento, estrategias políticas y relaciones personales. José Artigas, líder del movimiento independentista en el Río de la Plata, no solo es una figura central en la historia de Uruguay, sino también un símbolo de la resistencia popular y la lucha por la autonomía. Importancia de la correspondencia. Las cartas de Artigas son fundamentales por varias razones. Reflejan su visión política. A través de estas misivas es posible entender su enfoque en la federación, su oposición al centralismo y su deseo de independencia para las provincias orientales y las de más allá. Documentan sus relaciones con otros líderes. Las cartas a figuras como Manuel Belgrano, Simón Bolívar y otros líderes regionales ofrecen un panorama sobre las alianzas, tensiones y estrategias que marcaron la época. Revelan su personalidad. Las cartas personales y menos formales permiten una visión más humana de Artigas, revelando sus preocupaciones, esperanzas y decepciones. Contextualizan el conflicto regional. Al estar escritas en el marco de las guerras de independencia y las luchas internas en el Río de la Plata,
Estas cartas son testigos de primera mano de la compleja realidad política y militar de la época. Estado actual. Aunque Artigas es una figura reverenciada, gran parte de su correspondencia ha sido preservada en archivos que no son de fácil acceso para el público en general. Algunos de estos documentos se encuentran en archivos nacionales o en colecciones privadas, lo que ha limitado su divulgación y estudio exhaustivo. Razones del olvido: acceso restringido. Muchos de estos documentos no han sido digitalizados ni publicados en su totalidad, lo que ha limitado su accesibilidad. Enfoque académico limitado. Aunque Artigas es estudiado en el ámbito académico, muchas de sus cartas no han sido objeto de análisis profundos que puedan llegar al público general. Preservación en archivos dispersos. Algunos documentos han quedado en archivos en otros países, dado el contexto regional de la época, complicando su recopilación y estudio unificado. Las actas del proceso de federalización de Montevideo son documentos históricos esenciales que capturan los debates, decisiones y medidas adoptadas durante el período en que la ciudad de Montevideo transitó hacia una estructura de gobierno más autónoma y federal. Este proceso, que se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, fue clave en la conformación de las instituciones políticas y administrativas que definirían el futuro de Uruguay como nación independiente. Importancia de las actas. Estos documentos son fundamentales por varias razones. Registro de decisiones políticas. Las actas documentan las decisiones cruciales tomadas por los líderes de Montevideo en su camino hacia un modelo de gobierno más descentralizado, lo que incluye la distribución de poderes entre las provincias y la capital. Formación de nuevas instituciones. Estos documentos registran la creación de diversas instituciones gubernamentales que jugaron un rol clave en la administración de la ciudad y en la implementación de políticas públicas durante el proceso de federalización. Debates sobre la estructura federal. Las actas reflejan las discusiones sobre cómo estructurar un gobierno que equilibrara los intereses de Montevideo con los de las provincias del interior, un tema central en la historia política uruguaya. Contextualización del conflicto civil. Al situarse en un período de intensos conflictos internos, estas actas proporcionan una visión de cómo se manejaron las tensiones entre las facciones que apoyaban un gobierno centralizado y aquellas que propugnaban por una estructura federal. Estado actual. A pesar de su importancia, muchas de estas actas no han sido ampliamente difundidas ni estudiadas. Algunos de los documentos pueden estar preservados en archivos municipales o nacionales, pero no han sido digitalizados ni puestos a disposición del público en general, lo que ha contribuido a su relativo olvido. Razones del olvido: acceso restringido. La mayoría de estos documentos se encuentran en archivos históricos con acceso limitado, lo que ha dificultado su estudio y difusión. Enfoque histórico concentrado en otros períodos. El proceso de federalización ha sido eclipsado en gran medida por otros eventos históricos más conocidos, como la Guerra Grande o la independencia de Uruguay, lo que ha dejado estas actas menos exploradas. Complejidad política. Los detalles de la federalización y las discusiones políticas en torno a ella pueden ser complejos y, por lo tanto, menos accesibles para un público general. Los documentos del primer gobierno de la provincia cisplatina son una fuente invaluable para comprender un momento crucial en la historia de Uruguay, cuando la región pasó del dominio portugués a los primeros movimientos hacia la independencia. La provincia cisplatina, que abarcaba el territorio del actual Uruguay, fue anexada por el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve y estuvo bajo administración portuguesa hasta 1825, cuando se iniciaron los procesos que culminarían en la independencia. Importancia de los documentos. Estos documentos son fundamentales por varias razones.
Transición política. Proporcionan un registro detallado de cómo el gobierno portugués intentó consolidar su control sobre la región y de cómo surgieron las primeras iniciativas para la independencia. Estos textos ofrecen una visión directa del proceso de transición desde la administración colonial hacia la autonomía. Políticas de administración colonial. Los documentos revelan las medidas administrativas, económicas y militares implementadas por el gobierno portugués para mantener su dominio sobre la provincia, así como los desafíos que enfrentaron debido a la resistencia local. Relaciones con la población local. Describen las interacciones entre la administración portuguesa y la población local, reflejando las tensiones, acuerdos y resistencias que fueron clave en el desarrollo del movimiento independentista. Fundamentos para el nuevo gobierno. Estos documentos contienen la semilla de las instituciones y prácticas que serían heredadas y adaptadas por los gobiernos posteriores a la independencia, ofreciendo una visión de la continuidad y el cambio en las estructuras de poder. Estado actual. A pesar de su importancia histórica, muchos de estos documentos han sido olvidados o son de difícil acceso. Muchos podrían estar dispersos en archivos de Uruguay, Brasil y Portugal, lo que dificulta su estudio integral y su divulgación. Algunos de ellos podrían estar en colecciones privadas o en instituciones que no han priorizado su digitalización o publicación. Razones del olvido: dispersión geográfica. Debido al contexto colonial y al conflicto subsiguiente, muchos documentos fueron trasladados fuera de Uruguay, particularmente a Brasil y Portugal, lo que ha fragmentado su estudio y acceso. Enfoque histórico en otros eventos. La historia uruguaya ha tendido a enfocarse más en los eventos posteriores a como la Guerra de Independencia, dejando de lado este período de administración portuguesa. Acceso restringido. La falta de digitalización y de esfuerzos sistemáticos para recopilar y hacer accesibles estos documentos ha contribuido a su olvido. Los papeles del Archivo de la Inquisición de Montevideo son una colección de documentos históricos que, aunque no muy extensos debido a la breve y limitada presencia de la Inquisición en Uruguay, ofrecen una mirada fascinante a un aspecto poco conocido de la historia colonial de la región. La Inquisición, establecida por la corona española, tuvo como objetivo principal perseguir la herejía, el judaísmo converso, la brujería y otras prácticas consideradas contrarias a la fe católica. Importancia de los documentos. Estos documentos son significativos por varias razones. Reflejo del control social y religioso. Aunque la Inquisición no operó con la misma intensidad en Uruguay que en otras partes de América Latina, los documentos relacionados con sus actividades ofrecen una ventana al control ideológico y religioso que la corona española intentó ejercer en la región. Casos específicos. Estos papeles pueden contener registros de casos de personas investigadas por la Inquisición en Montevideo y sus alrededores, proporcionando detalles sobre las acusaciones, procedimientos y sentencias. Esto podría incluir acusaciones de prácticas religiosas no ortodoxas, superstición o moralidad cuestionable. Contexto colonial. Estos documentos ayudan a entender cómo la Inquisición se insertaba en la sociedad colonial de Montevideo y cómo interactuaba con las autoridades locales y la población. Miedo y resistencia. Los documentos también pueden revelar cómo la población percibía a la Inquisición y qué tipo de resistencias, ocultamientos o adaptaciones surgieron como respuesta a su presencia. Estado actual. Muchos de estos documentos han caído en el olvido y la mayoría de las personas no está al tanto de la influencia que la Inquisición pudo haber tenido en Uruguay, aunque fuera limitada. Estos papeles pueden estar dispersos en archivos en Montevideo, así como en otros lugares, como Buenos Aires o incluso España, debido a la administración colonial.
Razones del olvido. Presencia breve y limitada. La Inquisición no tuvo una presencia tan significativa en Uruguay como en otras regiones, lo que ha contribuido a que estos documentos sean poco conocidos. Dispersión documental. Algunos de estos papeles pueden estar en archivos fuera de Uruguay, complicando su acceso y estudio integral. Interés académico limitado. Historiadores y académicos han prestado más atención a la Inquisición en áreas donde fue más activa, dejando los casos de Montevideo menos explorados.